A ver, yo creo que la clave está en conseguir restaurar un principio de disuasión en Europa. O sea, lo que ahora el objetivo no es la guerra, es evitar la guerra. Pero para evitar la guerra tenemos que disuadir, ¿no? Tenemos que disuadir a un país que ha demostrado que tiene una voluntad, ¿no?, de imponer y de invadir, ¿no?, a otros países. Esta escuela de verano que ha organizado la Escuela Isabel la Católica de Gobierno y Liderazgo, y en la que está colaborando muy activamente el Centro del Bien Común Global, es muy importante para poner un granito de arena en generar una conciencia en los jóvenes europeos, generar una conciencia sobre la necesidad que tenemos de madurar, de ser capaces de garantizar esa seguridad por nosotros mismos. Vivimos un cambio de época. El orden mundial, tal y como lo habíamos conocido, se ha derruido, ¿no? Ha terminado, ¿no? Y el problema es que no tenemos un orden alternativo. Lo que tenemos ahora mismo es un momento de un gran desorden, ¿no? El desorden siempre significa caos, siempre significa conflicto, significa guerra, ¿no? Creo que una labor esencial de las nuevas generaciones tiene que ser decir, qué orden van a construir para Europa de aquí a 50 años, ¿no? Y esa es una pregunta que vamos a hacernos en la escuela, ¿no? ¿Cuáles son los elementos, cuáles son los factores, ¿no?, que tenemos que trabajar para construir un nuevo orden que nos garantice la seguridad en Europa, al menos como hemos sido capaces de garantizarla durante los últimos 70 años, ¿no? Y creo que el principal principio sobre el que tenemos que asentar ese nuevo orden es la disuasión, ¿no? Es decir, creo que hemos perdido esa capacidad de disuadir que ha sido un principio fundamental durante toda la Guerra Fría para evitar una guerra directa entre este y oeste, ¿no? Ese principio hoy ha desaparecido y es un principio que tenemos que reconstruir, ¿no? Y eso va a significar esfuerzo, va a significar imaginación, va a significar inversión y va a significar sobre todo tomar conciencia, primero de la realidad, entender cuál es el cambio de época y en segundo lugar reaccionar, ¿no? Tomar conciencia y tomar las decisiones que son necesarias y además diría que no pueden esperar, que tenemos que tomar con cierta urgencia. Europa ha vivido un sueño de paz desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ese sueño se basaba en un proceso de integración que ha sido un gran éxito histórico, la Unión Europea, que ha evitado que cualquier tipo de conflicto, de guerra entre los países europeos que a lo largo de tantos siglos nos hemos estado matando los unos a los otros. Y se ha basado también en una garantía de seguridad que nos daba Estados Unidos a través de la OTAN, ¿no? Ese sueño hoy se ha roto y estamos en un duro despertar. Por un lado tenemos una amenaza de Rusia que se ha materializado con la invasión de Ucrania, pero que puede ir más allá. Todos los analistas coinciden que Rusia no va a quedarse únicamente en Ucrania. Es una amenaza para toda Europa del Este, porque su objetivo es de alguna forma reconstruir toda el área de influencia, ¿no?, toda la esfera de influencia que tenía el antiguo Imperio ruso o posteriormente la Unión Soviética. Estados Unidos, que se ha desvinculado cada vez más de la seguridad europea porque está mirando al Pacífico y porque Trump en concreto tiene una agenda de intereses nacionales que le hace muy reacio a seguir garantizando la seguridad de los europeos. Y en tercer lugar porque Europa está muy desarmada, ¿no? Durante estos años de paz hemos ido pues abandonando, ¿no?, nuestras capacidades de defensa, nuestras capacidades industriales y realmente hoy estaríamos en una situación de una enorme debilidad para hacer frente a cualquier amenaza, ¿no?, sea la de Rusia o sea cualquier otra, ¿no? Y yo creo que las nuevas generaciones tienen que reconstruir dos consensos que son fundamentales, ¿no? Por un lado, tenemos que reconstruir un consenso sobre Europa, ¿no? Hoy lo que estamos viendo es que las fuerzas más radicales, más antieuropeas, están cogiendo pujanza, ¿no? Y están cogiendo pujanza muchas veces entre los electorados jóvenes, ¿no? La Unión Europea ha sido un gran éxito histórico, ¿no?, pero no es una realidad que se mantenga por sí sola. Es decir, la Europa de alguna manera hay que construirla, hay que hacerla todos los días, ¿no?
Me preocupa que hayamos perdido esa capacidad de encuentro, de acuerdo, que permitió ese proyecto, ¿no? Ese sueño de construir una Unión Europea, ¿no? Creo que es un momento de dar un paso adelante, de avanzar, ¿no? No de retroceder, porque vamos a un mundo dominado por grandes potencias y si Europa no es capaz de jugar en ese juego y defender sus intereses y definir sus estrategias, pues otros nos las van a definir, ¿no? Y creo que eso va a ser muy negativo para Europa y para los jóvenes europeos en el futuro, ¿no? Y el segundo consenso es un consenso político, ¿no? Dentro de nuestras propias sociedades, ¿no? Algunas políticas, ¿no? Y creo que la política de seguridad, la política de defensa es un buen ejemplo, son políticas a largo plazo, son políticas que necesitan recorrido, ¿no? No cambian cada 4 años. Por tanto, la única posibilidad de construir políticas sólidas, políticas serias, es si construimos sobre la base de un consenso que no tiene que ver tanto con los partidos ni con las ideologías, sino con los valores más fundamentales de nuestras sociedades, ¿no? La democracia, la libertad, la justicia, la solidaridad, esos grandes valores que tenemos que recuperar, ¿no? El concepto de guerra y de paz yo creo que están en un momento también de evolución, ¿no? Y yo diría que los conflictos actuales tienen dos diferencias que son muy sustanciales con otros conflictos que hemos conocido en el pasado, ¿no? En primer lugar el conflicto es global, ¿no? Es muy, muy multidimensional, ¿no? De hecho, tradicionalmente las guerras siempre se habían desarrollado en tres dimensiones, lo que llamamos 3 dominios, ¿no? Tierra, mar y aire, ¿no? Ahora hablamos ya de otros 3 nuevos dominios en los que los conflictos se están desarrollando, ¿no? Día a día, ¿no? Estamos en un tipo de conflicto que es global, que es más multidimensional y que afecta a nuevos dominios, ¿no? Y de manera muy preeminente tenemos un nuevo dominio cibernético, en el que día a día se está luchando con una enorme intensidad, con millones de ataques, de agresiones y también de defensa, ¿no? Por otro lado tenemos el dominio espacial. Había un gran acuerdo, un gran consenso en que el espacio era algo ajeno a la guerra, ¿no? El espacio era algo desmilitarizado, ¿no? Y cada vez más vemos que el espacio es un dominio vital para los conflictos, ¿no? En la guerra de Ucrania, los satélites de observación, de inteligencia, las comunicaciones, todo se juega en el espacio, ¿no? Y hay potencias, ¿no? Rusia, China, que están desarrollando capacidades para destruir satélites en el espacio. Por lo tanto, ahí tenemos un nuevo dominio al que tendremos que prestar mucha atención, ¿no? Y por último, un dominio que es más controvertido, pero que es el dominio cognitivo, ¿no? El dominio, si me permites, de las redes sociales, ¿no? El dominio de cómo podemos influir en las opiniones públicas, en las sociedades, y cómo podemos desestabilizarlas, ¿no? Y cómo podemos obtener o buscar imponer nuestros objetivos políticos, nuestras estrategias sobre otras sociedades, ¿no? Y eso es un dominio complejo porque las sociedades democráticas somos mucho más vulnerables en este dominio cognitivo, porque somos sociedades de opinión pública, ¿no? Y los enemigos saben las vulnerabilidades que tienen y atacan en ese terreno, ¿no? Y por tanto tenemos también que ser capaces de dar una respuesta, ¿no? en este tipo de dominio. Estamos ante lo que llamamos conflictos híbridos, ¿no? Y por tanto no se trata solamente de aviones de combate, de barcos, se trata de ser capaces en esta nueva zona gris, ¿no? En la que se mueven los conflictos, ¿no? Desde las amenazas de más baja intensidad hasta la guerra total, ¿no? Como vemos en Ucrania. Hay toda una panoplia en la cual estamos obligados a dar respuestas, ¿no? Sobre todo dar respuestas para evitar la escalada y para evitar que nuestros intereses o nuestra forma de vida o nuestros valores se vean alterados, ¿no? Por tanto, tenemos que despertar. Los europeos tenemos que empezar a pensar en garantizar nuestra seguridad, en garantizar nuestra defensa y, por tanto, invertir más recursos y, sobre todo, cambiar nuestra mentalidad. Pensar que la guerra ya no es algo
completamente imposible en un escenario como Europa, sino que la guerra es una realidad a la que tenemos que hacer frente. Tenemos que hacer frente precisamente para evitarla, precisamente para ser capaces de disuadir a cualquier potencial agresor y evitar que la guerra llegue a nuestro territorio. Mi nombre es Ignacio Cosidó, soy profesor de Filosofía Política y Economía aquí en la Universidad Francisco de Vitoria y al mismo tiempo dirijo un centro de investigación aplicada que denominamos Centro para el Bien Común Global, en el que nos dedicamos a investigar cuáles pueden ser las respuestas a los grandes desafíos globales que tiene planteada esta sociedad del siglo XXI.